Bienvenidos a mi pequeño estudio un día más. Hoy os presento un tutorial de cómo hacer este carácter en Procreate. Bueno, pues como podéis ver, el boceto lo voy cambiando constantemente hasta que encuentro la pose que me gusta. Voy creando capa sobre capa hasta generar una al final de otro color, cambiando la plumilla a Helsinki, que es la que más se parece luego a lo que es la tinta final. Como podéis observar, utilizo referencias cogidas de Google, dando a la pestaña de imágenes. Empezamos entintando en negro con el pincel Helsinki, empezando por los ojos. En la medida de lo posible, lo que tenemos que hacer es crear unas curvas, manteniendo el trazo, una vez terminado creando de este modo un dibujo que queda al final como más limpio. Y luego, pues estas zonas lo que hacemos es ir rellenándolas, arrastrando el circulito negro hacia la zona que debe estar cerrada totalmente. Podéis ver con más detalle todo esto viendo otros tutoriales del canal. Los trazos, lo más importante es que queden realmente bien, o sea que si es necesario repetirlo 1000 veces, pues se repiten hasta que estemos totalmente convencidos de lo que estamos haciendo. Voy a pasar todo este paso del entintado a cámara rápida. Tengo pensado en siguientes tutoriales hacer tips de cómo utilizar Procreate, por ejemplo, para hacer este tipo de círculos y rayas.
Lo primero que vamos a hacer es coger una referencia y en este caso pues he cogido un pequeño Spiderman para poder coger el color. Empezamos con una nueva capa, esta capa la ponemos debajo de lo que es el entintado y la vamos a llamar, si queréis la podéis cambiar de nombre, la podemos llamar capa roja. Rojo. ¿Vale? Entonces cogemos, arrastramos, lo mantenemos pulsado y ya conseguimos aquí el color rojo. Podemos hacerlo de dos maneras. Una sería cogiendo la capa de tinta como referencia, no va a reconocer los trazos y vamos arrastrando. Lo que pasa que en este caso, como tenemos tanto detalle, vamos a hacerlo de otra manera. Entonces cogemos el rojo y va a ser nuestro propio rojo el que utilizamos de referencia. Y lo que vamos a hacer es empezar a contornear. Contorneamos el dibujo. ¿Dónde vamos a tener el rojo? Y una vez que tenemos todos los contornos, cogemos y rellenamos. Vale, podemos coger ahora y si queremos, pues borrar las zonas donde va a ir de otro color. Vale, esta va a ser la capa de básicos. Pues seguimos entonces, el mismo este rojo lo vamos a utilizar en las manos y en los pies. Vamos a quitar la referencia para que se vea un poquito mejor. Vamos a utilizar el mismo procedimiento, nos aseguramos que estamos en el rojo y continuamos. Bueno, vamos a crear una nueva capa para el color azul y vamos a poner color azul. Color azul. Y también hacemos lo mismo. Ponemos la referencia. Vamos a crear con nuestra referencia, vamos a coger el color azul. Y hacemos lo mismo. Y ahora vamos a crear otra capa para lo que es el resto de los colores. Esto de separarlo en capas es por si luego queremos coger y cambiar el color. Por ejemplo, si cogemos el rojo y le damos a tono saturación, podemos cambiar los colores. Podemos, como vimos en otros tutoriales, o ponerlo con más saturación o menos saturación. De momento vamos a dejarlo por ahí. Vale, como hemos dicho, abrimos la nueva capa para el resto de los colores. Por no rellenar demasiado de capas el dibujo, cambiando de nombre, vamos a poner resto colores. Vale, y empezamos con el mismo procedimiento. Vamos a cambiar la capa de fondo para ver si hemos cometido algún error. Ahí. Vale, pues ya tenemos nuestros colores básicos. Una vez que estemos totalmente seguros, pues vamos a crear una nueva capa.
Y aquí es donde vamos a empezar a utilizar los difuminados. En otros tutoriales vimos una manera más simple de hacerlo mediante líneas, pero esta vez vamos a complicarnos un poquito más. Y lo que vamos a hacer es ir por color. Vamos a, por ejemplo, vamos a coger el color rojo y vamos a crear encima de esta una nueva capa. Y esta capa lo que vamos a hacer es crear una máscara de recorte. Lo que significa una máscara de recorte es que cuando, por ejemplo, utilicemos un aerógrafo y le ponemos un color oscuro, siempre nos va a dibujar dentro de la capa. Aquí no dibuja y aquí sí. ¿Vale? Sabiendo esto, estamos ya en este color y aquí es donde vamos a empezar a crear las sombras. Para ello, como habéis visto, cogemos lo que es el pincel en aerografía, vamos a cogerle esta suave, vamos a coger un tamaño medio y una opacidad por la mitad más o menos. Y vamos a empezar a generar las sombras un poquito más grandes. Vale, la teoría, básicamente lo que vamos a empezar a hacer con el difuminado es, si nosotros tenemos una pelota y la luz nos va a venir en este sentido, lo que vamos a hacer es con el aerógrafo coger un tono un poquito más oscuro, una opacidad baja, es ir dando sombra por aquí para oscurecer y en la zona más clarita dar más luz. Lo que creamos un efecto de volumen perfecto. Vamos a utilizar también, si por ejemplo creamos una capa oscura, un color oscuro y nos pasamos demasiado, lo que podemos hacer es difuminar con la manita esta de aquí. Esto lo vamos a utilizar bastante y un tamaño un poquito grande. Difuminamos para que la transición sea mucho mejor. Vale, volvemos a nuestro dibujo. Entonces, en esta capa en la que hemos dicho encima de rojo, vamos a borrarla, vamos a crear otra vez. Nueva capa. Y como hemos dicho, creamos una máscara de recorte. Entonces, cogemos un color oscuro, el negro, con un tamaño grande y vamos a empezar por las zonas básicas, las zonas oscuras. Y debajo la barbilla, en el cuello, apretaremos un poquito más con la presión que tenemos del pencil. Y solo nos va a actuar en el color rojo. ¿Veis? Aquí me ha quedado demasiado duro, pues le damos a difuminado. Las partes bajas donde no le pega la sombra, no le pega la luz, perdón. Y en las articulaciones, cuando un elemento se junta con otro, crea una sombra. Vale, vamos a centrarnos más en lo que es la cara. Zona abajo del labio, la zona baja, que recordamos que la luz nos viene por aquí. Vale, y una vez que tenemos esto, primero sin entrar mucho en detalle, no creamos otra nueva capa y esta nueva capa pues lo mismo, la vamos a crear como máscara del corte. Y esta vez vamos a utilizar la iluminación en color blanco, pues exactamente lo mismo. En este caso va a ser el pantallazo, ahí es donde le va a dar el color blanco. Luego le daremos unos tonos azules. Y también podemos difuminar. Aquí es donde le está pegando directamente la luz.
Vale, pues esta sería la forma básica, es bastante facilito. Y luego pues podemos entrar en detalle. Si nos vamos a la capa oscura, bajamos, subimos un poquito la opacidad, lo vamos a hacer un poquito más oscuro. Y por ejemplo, pues las zonas de la tela de araña las vamos a hacer más oscuras, un poco más pequeño. Aquí por ejemplo tenemos lo que es la sombra de la pequeña araña. Un poquito más las sombras. Y lo que es la capa blanca, vamos a empezar también a añadir detalle. Vale, pues esta sería la manera de hacer lo que viene siendo la cara. El mismo proceder vamos a hacer con la chaqueta. Aquí en la zona de las arrugas actuaremos de la misma manera que en pliegues. Ponemos un poquito más oscuro y lo voy a poner un poquito rápido para que no sea el vídeo demasiado largo. Otra opción que podéis hacer podemos hacer zonas muy oscuras y luego coger directamente a la capa y aplicarle un desenfoque gaussiano, que es aplicar el desenfoque y podéis ver en estas zonas cómo se va aclarando. Esa sería otra manera. Vale, una vez que tenemos hecha esta capa, hacemos lo mismo pero con la blanca. Recordar, máscara de recorte, y en este caso pues le vamos a poner un color blanco. Esto también muy sutil en las zonas, igual como hemos dicho, la luz viene por aquí. Esto va a estar claro, esto va a estar claro. Vale, ahora nos vamos a ir a las zonas un poquito más metálicas. Las zonas metálicas, como son los cascos y lo que es el mando, suelen tener un brillo un poquito más pronunciado. De este modo, lo que vamos a hacer es simplemente, lo que viene siendo el blanco, le damos un poquito más de contraste. Este sería una zona metálica y este micrófono no, entonces el blanco tendrá que estar más difuminado. Vale, vamos a ir también ahora con el fondo. Lo vamos a poner oscuro, más oscuro, tirando azulado. Y vamos a crear una nueva capa atrás del todo y le vamos a dar a la zona donde en teoría está el monitor un poquito más de claridad. Cogemos entonces el blanco, un poquito más grande, con muy poca opacidad, bueno, lo más grande que podáis.
Y de aquí viene nuestra fuente de luz. Si vemos que nos ha quedado ya bien, estamos contentos. Combinamos hacia abajo. Y con el azul vamos haciendo lo mismo. De este modo ya podemos empezar a crear alguna capa más. Vamos con las telas de araña. Y lo que vamos a hacer es crear una capa encima de todo. Y vamos a empezar primero con un color azul. Para lo que es nuestra base y la sombra de dibujo, vamos a crear una nueva capa y creamos una elipse. La mantenemos pulsada. Podemos editar la forma y rellenamos nuestra forma. Y ahora aplicamos un desenfoque gaussiano. Y podemos incluso bajar un poquito para que no se vea tan oscuro. Ahí. Y a partir de aquí pues empezamos a añadir detalles y luces. Bueno, pues a partir de aquí es donde ya podemos empezar a unificar las capas y empezar a realmente meterle detalle a nuestro dibujo. Entonces empezamos a combinar todas. Uy. Y al final lo que tenemos es un solo dibujo. Entonces aquí lo que podemos hacer es irnos a tono y saturación. También podemos crear unas nuevas capas, por ejemplo esta, y darle un poquito más de luz. Por ejemplo, le damos un color azul. Lo que es referente a la pantalla. Y podemos dar un poco un tono más claro en el centro. Y podemos ver si el efecto nos gusta o no, pues bajando la saturación, bajando la opacidad, perdón, o dejándola. En este caso me gusta cómo ha quedado. Ya podemos empezar a añadir otras luces y otros detalles, como por ejemplo en la parte de atrás. Como queda muy oscuro, podemos añadirle, por ejemplo, una luz totalmente azul al contorno. Con el aerógrafo. Aquí podemos ir jugando también con el equilibrio de color.
Aquí tenemos las zonas de sombras. Con las zonas de sombra las podemos hacer si queremos más azules, más verdes. Las iluminaciones se refieren a las partes más iluminadas. En este caso yo le pondría un color azul. Finalmente lo que vamos a ir haciendo, jugando con nuestro dibujo. Esta es la parte ya como más divertida, en la que vamos tocando los colores. Aquí por ejemplo he creado varias capas nuevas. Esta nueva capa he creado para darle una iluminación de lo que es el monitor, y por ejemplo esta de aquí, en la que he creado una línea para definir un poquito más el contorno del dibujo. Bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado el tutorial, nos vemos en el siguiente. Gracias.